y de este tema terrible vamos a una conversación con Eduardo Galac, ¿no? Y en este Columna caso, galáctica. y en este caso vamos a hablar de algo que en algún momento abordamos, pero que Eduardo propone otra arista, ¿no? Esto de hablar de, yo digo, mi cuerpo, mi decisión. Es una afirmación que decimos inclusive para la IVE, ¿no? Para la interrupción voluntaria del embarazo. Pero ¿qué pasa cuando mi cuerpo es parte de un espacio social, de una sociedad, de una comunidad, y las vacunas son un elemento de protección para todos y no tiene que ver solo conmigo, sino con cómo afecta eso al resto? Ujú. Lo conversamos con Dale. Eduardo Gala, que está ahí esperando, ¿no? ¿Cómo te va, Edu? Buen día. Hola. Buen día, ¿cómo están, Cristina y Gabriela? ¿Todo bien? ¿Estás ahí, Edu? Yo Ahí escucho está, bien. está, Edu. ¿Me escuchan? Estaremos silenciados. Ah, falta acá. A ver, no, está bien ahí, Hola, ¿no? ¿Vos nos hola. Ahora sí. escuchás? Yo sí, ¿ustedes? Ay, Ahora sí, 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 va perfecto. surgiendo. No pasa nada, no pasa No Va nada. pasa llegando ¿Y de nada. a cómo poco. están, Cristina y Gabriela? ¿Todo bien? Bien, bien, Sí, sí, bien. todo bien, todo bien. Estuvimos abordando un tema complejo acá de Achaco, que es un caso de abuso a una niña, y bueno, sí, era un tema, pero bueno, así es, de un tema muy complejo charlamos, vamos a otro que también es complejo desde otro lugar. Que tiene que ver con el cuerpo, pero que sobre todo se comenzó a hablar porque incluso desde el Congreso de la Nación, una legisladora nuestra, no nos enorgullece esto, pero hay que Hacete decirlo, cargo. Marilo Quirós, y es de la provincia de Es Chaco, de Chaco, y sí. nos está representando, aunque yo no pienso como ella en este punto, ha llevado al Congreso el planteo de que las vacunas hacen mal, básicamente. Sí, exactamente. Bueno, última columna del año. Confieso A ver, que mira, brindamos con agua, Edu, ahí está, mira. tengo mate, ¿puedo? Acá también, nosotros agua y mate. No, pero última columna del año, número 16, hay que también decirlo. Mira, Dudé hacer un balance y me di cuenta que uno de los tópicos que más hablamos, pero que quizás no exploramos en profundidad, tiene que ver con eso que decía Cristina, ¿no? Esa idea de mi cuerpo es mío, que en general lo pensamos en clave de género, en clave de derecho a las personas trans, y en clave de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que también en las últimas semanas, como bien recién decía Gaby, se puso otra vez en tela de juicio con esta campaña antivacuna que salió desde el Congreso bueno, de si el título del evento que se organizó ahí en el Congreso era, esperen que lo tengo acá, ¿qué contienen realmente las vacunas COVID-19? ¿No? Esa idea del realmente parecía de darle un cariz científico a algo que en realidad fue un evento de desconocimiento, la desinformación, pero sobre todo en el Congreso, ¿no? Y me acordaba, no sé si ustedes se acuerdan, la campaña, sobre todo publicitaria en aquel momento en el COVID, que parece que fue hace tanto, pero fíjense que sigue hasta hoy con sus efectos, esa idea de poner el cuerpo, ¿no? Al COVID le ponemos el cuerpo, que era la idea de ponernos todas las vacunas obligatorias, ¿no? Y esto de poner el cuerpo ahora toma otro cariz cuando vemos por imágenes del Congreso una persona supuestamente imantada, ¿no? Que se le pegan cosas al cuerpo y parece un show mediático que lo que hace es, con ese realmente, como decía en el título del evento que convocaron, es tratar de poner un cariz, vamos a decir, legitimador científico, algo que en realidad es un show mediático y la pura desinformación. No fue un posteo en redes, no fue un programa de televisión, que también deberían tener ciertos cuidados, fue en el Congreso y algo que a mí me toca, vamos a decir así, hasta por cuestiones personales, con el mote de una investigadora del CONICET, cosa que no es una investigadora del CONICET, es una trabajadora del CONICET. En CONICET hay distintas áreas, están los becarios, los trabajadores de investigación, que eso es lo que yo tengo, y están los CPA, que son las personas que trabajan de asistente en los laboratorios. Esta persona que organizó eso es eso, no le quito mérito, pero no tiene título de doctorado, no es una investigadora, ¿no? Las investigaciones que hizo ella, perdón, no hizo investigaciones, y las investigaciones en las que participó contradicen lo que está diciendo en el Congreso. O sea, una ensalada de desinformaciones
que realmente el gran problema es que parecería que esto es creer o reventar, ¿no? ¿No les pasa un poco a ustedes que me estás poniendo en mi cuerpo? Yo pongo el cuerpo, pero ¿qué está dentro mío? Ya no sé qué es eso y empiezo a dudar, que es la clave de la pseudociencia, ¿no? Que no se debate sobre evidencia, sino que se simula un lenguaje científico y dentro de eso cada uno tiene su opinión. Eso para mí es un tema complicado, es algo que se viene con mucha fuerza, esto de, bueno, pero es mi opinión, no sé si les pasa a ustedes también, ¿no? Cuando se juntan en una mesa familiar, hago un paréntesis, en un momento pensé en hacer la columna sobre las cenas navideñas de Año Nuevo, cómo Uy, qué cuidarse bueno esa. corporalmente, pero no en términos de alimentación, ¿no? No que ingerimos Claro. por la boca, sino por los oídos. Ese Eso. fue el tópico que quedó ahí pendiente, porque digo, ahora se vienen las mesas de navideña y de Año Nuevo y nos encontramos con eso, nos encontramos con, entre comillas, ahora sí, la realidad, ¿no? Que la gente confunde información con conocimiento. ¿No les pasa un poco también eso de encontrarse con esos discursos? Sí, claro, y que además repiten algo como, bueno, nosotros en más de una oportunidad hablábamos acerca de esta idea de que la verdad ya no es algo muy importante, digamos, lo vemos, coincidimos, es cierto, lo vemos, no coincidimos, esto seguro que es fake news, ahí sí lo ponemos en duda, ¿no? Sí, a ver, lo que nosotros pensamos hoy como pensamiento moderno tienen la idea de verdad una carga muy fuerte porque parece que la verdad es en singular. Y algo de lo cual uno puede rápidamente aceptar es que existen distintas verdades. Ahora, que existan distintas verdades no significa que todo sea relativo. Y eso es lo que estamos viviendo. Un momento en el cual parecería como que hay varias verdades al mismo tiempo que pueden estar operando. Digo, la columna la abrí con esta idea de mi cuerpo es mío y es verdad para mí, por lo menos, y esto lo digo en un sentido ético, que la vacunación tiene que ser obligatoria, pero mi cuerpo, o sea, mi cuerpo es mío, tiene el límite de la vacunación obligatoria, pero no tiene el límite de la interrupción voluntaria del embarazo. Y son dos verdades que funcionan en nuestra sociedad. O sea, hay un límite de hasta dónde tu cuerpo es tuyo. Pero eso no significa que sea relativo. Eso no significa que es mi opinión. Significa que en todo caso hay que construir argumentos para poder sostener eso que no son los de la fake news. Y a mí hay algo que siempre me gusta por este cariz de investigador, que es ir a buscar un poco el trasfondo, ¿no? O sea, esta discusión no es nueva respecto de la antivacuna. De hecho, fui a buscar información sobre las campañas de vacunación. Una de las primeras de las cuales hay registros de 1777, cuando Estados Unidos peleaba por sus guerras que iban a terminar con la constitución de su estado. Por entonces, general George Washington obliga a las tropas a vacunarse porque había una gran brote de viruela, pero la primera ley, o una de las primeras leyes modernas que se llamó Vaccination Act, la ley de vacunación, en Reino Unido en 1853, obligó a vacunar a los bebés contra la viruela. Y lo que me parece interesante es que automáticamente ya empezó a haber todo un rechazo. O sea, siempre hubo un rechazo a la vacunación. En el caso de Argentina, las primeras vacunaciones, las primeras campañas son de 1886, un tiempo después, pero a mí lo que me resulta interesante para traer, digo, para no solamente quedarnos en una crítica a lo que pasó en el Congreso, es algo que pasó fin de la semana pasada en Mendoza, que 15 familias fueron denunciadas por la provincia mendocina por no haber vacunado a sus hijos e hijas. ¿Y cómo lo detectó? A través de la escuela. En general nosotros pensamos política pública, ciencia, obligación, cuerpo, y ahí aparece siempre la escuela. La columna pasada hablábamos del problema de qué pasa cuando pensamos la escuela solo como transmitir contenidos, y fíjense cómo en Mendoza la escuela detectó 15 familias que no habían vacunado a sus hijos y los intimó. Y acá es interesante, en Mendoza en lo que va del año fallecieron 7 bebés por tos convulsa. 7 bebés que si se hubiesen vacunados no hubiesen fallecido. O sea, hay que decirlo con todas las letras. Son 7 personas que por una mala información
no se vacunaron. Y estas 15 familias intimadas, en una provincia donde tienen los índices más altos de vacunación, pero llega al 85%, en una provincia donde la escuela permite la vacunación en la escuela, cosa que muchas provincias no lo permiten, hay que ir a algún centro, igual tenemos estos problemas de enfermedades que pensábamos erradicadas y vuelven a aparecer. Claro. Y estamos volviendo a discusiones de 1886. Además, el detalle de que en la escuela controlen el calendario de vacunas, porque uno entrega eso como parte de los requisitos, pero me parece que no se mira mucho si tenés o no todas las... Si se controla, que digo que es una barrera decir, che, a ver, estás cumpliendo, estás vacunando a tus hijos, más sobre todo en esta época en la que, bueno, se te pone en duda el valor de la vacuna, ¿no? Son impresionantes, no soy bueno para los números, pero son impresionantes las cantidades, cómo vienen bajando las tasas de vacunación a nivel nacional, y en distintas regiones se profundiza mucho más. Enfermedades que se pensaban erradicadas, hace una familia también tuvimos la noticia de una familia que dispersó sarampión, y si estamos vacunados no hay ningún problema, pero como hay un montón de personas que no están vacunadas, vuelven a aparecer brotes de enfermedades que pensamos erradicadas, en algunos casos hace más de un siglo, insisto con esto. No es novedoso esto del movimiento antivacuna, pero sigue teniendo una fuerza a más de 100 años. Y es tremendo porque es tan la incoherencia en algunas personas. Por ejemplo, volvamos a esta legisladora representante nuestra, chaqueña, Marilú Quirós, fue entrevistada en un programa de radio de Buenos Aires a propósito de esto, de no estar a favor de la vacunación y demás, y dar sus argumentos para eso, y en algún momento el entrevistador le dice, ¿usted a qué se dedica? A la ganadería. Dice, bueno, ¿y está exportando? Sí, nosotros exportamos, no sé qué. Bueno, pero para exportar tiene que vacunar. No, bueno, sí, de eso se ocupan los veterinarios, pero ¿vacuna con la aftosa? No, la Argentina está libre de aftosa. ¿Y sabe por qué está libre de aftosa? Por la vacuna, le dice el entrevistador. Y es tremendo que esa misma mujer que está haciendo dinero con eso, lo cual no pongo en tela de juicio, plantee que las personas no tengamos que vacunarnos, ¿no? O sea, esas cosas pasan y da la sensación de que lamentablemente esos discursos también están haciendo dudar a mucha gente que toma decisiones con sus hijos. Mira, el problema de lo que pasó en el Congreso es que junta las dos grandes aristas que se producen con el antivacunismo, también con el homeschooling, eso que discutíamos la vez pasada, de, bueno, pero que cada uno pueda aprender en sus casas, es que hay una desconfianza hacia lo público y una desconfianza hacia el saber experto. Y en las dos se juntan esas dos cuestiones. O sea, estamos hablando de una diputada que debería velar por el orden público, no por el orden privado, no decir cada persona decide. Claro. Hay una de las grandes confusiones que tenemos en el idioma, porque estamos chipeados de esa manera, es que parecería que a muchas palabras es necesario un antónimo que necesariamente significa lo contrario. Y público y privado no necesariamente son contrarios, por lo menos en el sentido de su uso. Quiero decir, uno puede resolver algunas cosas del orden de lo individual, pero velar por el orden público, si sos legislador o legisladora, tenés que velar por el orden público. Ahí ya no hay privado. Yo entiendo lo que le dijeron respecto de sus propios, pero ni siquiera hay que llegar a ese ejemplo. Porque si no, parecería que yo puedo pensar algo diferente para el resto de lo que pienso para mí. Cuando uno es legislador, vela por el orden público, no por el orden de lo privado. Y ahí es una gran confusión que se dio, porque se juntó el saber científico, amparado en una figura del CONICET, el saber de lo público, amparado en una figura del Congreso de la Nación, y entonces emerge, ya parecería, lamentablemente, de que parecería que el debate es vacuna sí, vacuna no, o si tiene que ser obligatoria o es una decisión individual. Lo sabemos, lo hemos dicho miles de veces, uno no se vacuna por uno mismo, o no solo por uno mismo, uno se vacuna por el otro. La libertad corporal no puede separarse de la idea de responsabilidad social.
la libertad corporal, en todo caso, dialoga con las responsabilidades sociales y la vacuna tiene que ser pensada como un bien público para el resto, para que el resto no se enferme, sobre todo para que los niños, niñas, bebés no sufran enfermedades que, insisto con esto, hace 150 años se discutía esto y se consiguieron erradicar enfermedades. Seguimos o vuelven a aparecer oleajes de discusiones que vuelven a aparecer y vuelven a aparecer las enfermedades que habíamos erradicado. Entonces, la discusión parecería así. Tenemos que hablar de qué cuerpo hablamos, del cuerpo individual, un cuerpo, vamos a decir así, espectáculo, un cuerpo imantado, o si hablamos de un cuerpo soberano en el cual podemos pensar sobre las corporalidades del resto y volver a pensar esa idea cuando hablábamos de las vacunas de poner el cuerpo, porque si pudimos salir de todo lo que fue una pandemia como salimos, fue por una salida colectiva, no por una salida individual de yo decido a ver qué es lo que me parece. Claro. Y bueno, ahí yo quería hacer la acotación de que se ingresa a esta discusión o a instalar este tema desde las vacunas del COVID, no cuestionando el resto del calendario, a propósito de que, bueno, surgieron, al parecer, una aceleración de los procesos para las elaboraciones de las vacunas que permitieron generar dudas en la población de eso, qué tan rápido desarrollas una vacuna, si siempre se necesita más tiempo. Creo que se aprovechó ahí esa cuña que hace esa situación para, de paso ya abordamos las vacunas en general, ¿no? Sí, pero fíjate que cualquiera se pone a discutir cualquier cosa, ¿no? O sea, yo puedo entender que uno trate de informarse sobre lo que le van a poner en el hombro, eso me parece totalmente válido, pero después uno no podemos caer en esos sentidos paranoicos de, bueno, pensar que cientos de estados nacionales se pusieron de acuerdo con todos los problemas que tenemos en el cotidiano. Digo, abrí cualquier portal y ves problemas internacionales, pero para ese momento se pusieron de acuerdo de que, bueno, estas vacunas van a estar aprobadas, de todo lo que tiene que ver con la campaña de distribución y, sobre todo, los médicos que insisten en su vacunación. Digo, yo puedo entender que uno no quiera poner el hombro para ser vacunado o que tenga sus dudas de si se cumplieron o no los plazos. También hay que pensar en la emergencia que tuvo, ¿no? Toda vacunación en un punto implica algún efecto del cuerpo. Digo, cada vez que fui a vacunar a mi hijo o a mi hija, posiblemente al día siguiente tenga fiebre y demás. Ahí uno tiene que evaluar costo-beneficio. Quizás se apuraron algunos tiempos, no lo sé con ciencia cierta, pero sí puedo pensar de que no tuvimos los tiempos era necesario salir a intervenir. Insisto con esto, uno puede pensarlo en la dimensión de lo individual y entonces el derecho a mi propio cuerpo, pero no puede desconocer la responsabilidad social que tiene el cuerpo, y la vacunación no es solo por mí mismo, sino es por el resto. Digo, es muy probable que nosotros y nosotras, digo, no tengamos los efectos del COVID que pueda tener una persona anciana o un bebé, pero si nos vacunamos es por un sentido de responsabilidad social. Volver otra vez a pensar el rol colectivo de lo corporal, no de cumplir lo que nos dicen que hay que cumplir, sino en todo caso de cuidarnos los unos a los otros. Me parece que ese es el sentido de pensar el cuerpo como derecho, pero también como una obligación de responsabilidad social para con los demás, que es distinta a la afirmación el cuerpo es mío de la interrupción voluntaria del embarazo, que es así, es una dimensión de vida, de trayectoria de vida individual, que hay que también respetar, pero en este caso el foco de mi cuerpo es mío no puede estar solamente pensado en el individualismo, hay que pensarlo como responsabilidad social. Buenísimo. Muchas gracias, Edu, por acompañarnos durante todo este año. Fue un placer, un gusto dialogar con vos sobre diversos temas que involucran nuestra corporeidad, nuestro cuerpo. Así que bueno, esperemos mantener este lazo el año que viene, el 2026, Edu.
Y sobre Ojalá. todo nos llevas a tomar conciencia a veces, ¿no? De cómo el cuerpo está en situaciones que a veces no sé, las tenemos como impensadas. Mira, el título de esta columna tiene que ver con una frase de un pensador, un filósofo francés que ya falleció hace un tiempo, Pierre Bourdieu, que decía, bueno, el cuerpo está en lo social, pero lo social está en el cuerpo. Y me parece que en estas 16 espacios que me dieron y que agradezco muchísimo la posibilidad de pensar junto con ustedes sobre lo corporal, que es algo que en lo particular me apasiona, pudimos ver que el cuerpo no es solamente eso material, ese límite que pone la piel, y no es solamente una cuestión de belleza, de físico, de mostrar, tiene que ver muchas veces con dimensiones que apuntan a lo más subjetivo y al mismo tiempo a lo colectivo. Hay un filósofo, perdón que cierre tan académico, pero hay otro filósofo que me gusta mucho, que es Maurice Merleau-Ponty, que decía que el cuerpo es el nudo de relaciones entre lo individual y el mundo. Y a mí me gusta pensarlo de esa manera. Es ese nudo de relaciones y entonces pensar junto con ustedes, nada, nos permitió un ratito desanudar algunas cosas de lo cotidiano que se nos van entorpeciendo en el día a día y que el cuerpo justamente anuda eso que a veces sentimos, pero que nos pasa, o a veces que está ahí circulando y no sabemos cómo lidiar. Gracias por brindarme este espacio para pensar. A vos, Un gracias. gustazo, Edu. ¿Nos vemos el año que viene? Eso. ¿Nos Ojalá. vemos o nos escuchamos? O esto es una despedida. No. Es un hasta luego y ojalá en algún momento pueda acompañarlas ahí también en las peñas. Nos encantaría. Estaría buenísimo. Sí. Ojalá pues se pueda. Un gran Ojalá. abrazo. Otro. Ahí está, Eduardo Galac. Él es, como dicen ahora, profe de educación física de base. Claro. Pero es un investigador, Investigador nato, del CONICET, ¿no? sí, porque se investiga sobre cuestiones sociales también. Viste que a veces hay como un desconocimiento.